Hola, 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 mis chismosos seriales. ¿Cómo están? Espero que estén súper bien, listos para una mega dosis de drama, romance y sobre todo mucho Can-Yaman y Demet Özdemir. Porque hoy, amigos míos, vamos a hablar de algo que no solo está incendiando las redes, sino que está causando temblores sísmicos en los mismísimos cimientos del mundo del espectáculo turco. Un posible bombazo apocalíptico el 25 de abril de 2025. Sí, han oído bien. Agárrense de sus asientos porque esto va a ser un viaje salvaje. No lo creeréis. Antes de que saquen las antorchas y los trinches y me crucifiquen con el clásico bye, pero si siempre especulan, o ya están inventando cosas para conseguir clics, déjenme poner mis cartas sobre la mesa. Yo también soy escéptica, desconfío de todo como un gato callejero y necesito pruebas tangibles para creerme algo. Pero y aquí está el gran pero, hay demasiadas señales que apuntan en una dirección, demasiados guiños cómplices que parecen orquestados, demasiadas coincidencias, o no tan coincidencias, que me hacen pensar que aquí hay mucho más que simple humo barato. Esto huele a pólvora, mis queridos chismosos. Así que prepárense un cafecito turco bien cargado, acomódense en su diván como si fueran sultanes y sultanas, porque vamos a desmenuzar este rumor como si fuera el último episodio de nuestra DC favorita, con lupa, bisturí y todo el arsenal de un detective privado. Y por supuesto, si eres nuevo por aquí, bienvenido a bordo. No olvides suscribirte a este canal y activar la campanita para no perderte ni una sola de nuestras investigaciones explosivas y chismorreos jugosos. Tu suscripción es mi combustible nuclear para seguir trayéndoles todo el salseo del universo y más allá. Bueno. ¿Por dónde diablos empezamos esta locura? Can-Yaman y Demet Özdemir. Dos nombres que pronunciados juntos evocan un torbellino de pasión desenfrenada, una química explosiva que derrite el acero, un éxito arrollador que dejó a todo el mundo boquiabierto y sobre todo, la serie que nos robó el alma, nos hizo suspirar hasta quedarnos sin aliento y nos dejó pegados a la pantalla durante horas interminables, Erkenci Kuş, o Pájaro Soñador, para los que nos enganchamos a la versión doblada en español. Sanem y Can y Sanem, la historia de amor que trascendió la barrera de la pantalla, que se coló en nuestros corazones y que nos hizo creer, al menos por un momento, en el poder inmenso y transformador del amor verdadero. ¡Ay, el amor! Después de la serie, como ya sabemos de memoria, y si no lo saben, vivían debajo de una piedra, cada uno de nuestros tórtolos turcos tomó su propio camino. Can, cual Indiana Jones moderno, se fue a la aventura italiana, conquistó nuevos mercados con su sonrisa de anuncio de pasta de dientes, aprendió un nuevo idioma con una velocidad asombrosa y se transformó en un ídolo internacional, adorado por legiones de fans que suspiran por él en cada rincón del planeta. Demet, por su parte, cual abeja reina, siguió brillando con luz propia en la madre patria turca, protagonizando otras series que demostraron que su talento va mucho más allá de interpretar a la adorable y despistada Sanem Aydin. Demostró que es una actriz versátil, capaz de meterse en la piel de cualquier personaje y de hacerlos creíbles con una facilidad pasmosa. Pero, y aquí viene el quid de la cuestión, ¿por qué a pesar de todo este tiempo que ha transcurrido desde el final de Erkenci Kuş, el fandom de Can-Dem sigue vivo, latente y coleando como una serpiente venenosa a punto de atacar? ¿Por qué cada interacción, cada comentario aparentemente inocente, cada mínima señal que se filtra en las redes sociales genera un tsunami de reacciones histéricas, teorías conspirativas dignas de la CIA y debates apasionados que duran hasta la madrugada? Porque la química entre estos dos es innegable, mis queridos chismosos. Era palpable en la pantalla, se podía cortar con un cuchillo jamonero, y los rumores insistentes sobre un romance secreto fuera de ella nunca, jamás, se extinguieron por completo. Siempre ha habido esa llama encendida, esperando a que alguien le eche leña al fuego. Ahora bien, entremos en materia. ¿Qué es lo que ha desatado este nuevo torbellino de especulaciones salvajes y desenfrenadas sobre el dichoso 25 de abril de 2025? Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, mis queridos detectives del corazón. Todo empezó, como suele ocurrir en estos tiempos modernos, con una publicación aparentemente inofensiva en la red social del postureo por excelencia, Instagram. Una cuenta fan dedicada a la pareja Can-Dem, de esas que viven y respiran por sus ídolos, compartió una foto nostálgica de ambos tórtolos con la fecha fatídica, 25 de abril de 2025. Acompañando la imagen, el emoji universalmente reconocido como símbolo del amor, un corazón rojo brillante. Hasta ahí, nada fuera de lo común. De hecho, podríamos calificarlo como una publicación típica de cualquier fan desesperado por ver a sus ídolos juntos de nuevo.
Pero lo que realmente llamó la atención, lo que encendió todas las alarmas y desató la histeria colectiva, fue que tanto Khan como Demet, de forma individual, le dieron me gusta a la publicación. Un simple me gusta. ¿En serio? ¿Un mísero me gusta es suficiente para desatar este caos? Absolutamente. Sé que muchos dirán, ay, seguro que se equivocaron, le dan me gusta a todo lo que les ponen por delante, ni siquiera se fijan en lo que están haciendo. Pero sinceramente, ¿ustedes creen que dos estrellas de su calibre, dos figuras públicas que están constantemente bajo el microscopio de los medios y de sus fans, con ejércitos de representantes, agentes de prensa y equipos de marketing y comunicación detrás, se equivocan así como así? Yo desde luego no lo creo. Y si realmente se equivocaron, fue una equivocación muy conveniente, ¿no creen? Una equivocación que alimentó la llama de la esperanza de millones de fans. Una equivocación que quizás no fue tan equivocación. Pero la cosa no termina ahí. Si pensaban que la historia ya era lo suficientemente jugosa, prepárense porque esto se pone aún mejor. Días después del incidente del me gusta, Demet, la diva turca, publicó una historia en su cuenta de Instagram con un filtro bastante peculiar. El filtro en cuestión mostraba una cuenta regresiva, un contador implacable que descontaba los días, las horas y los minutos hasta una fecha determinada. Algunos fanáticos con una agudeza detectivesca digna del mismísimo Sherlock Holmes, o mejor dicho, digna de un agente del MIT, notaron que la cuenta regresiva terminaba, adivinen cuándo. Sí, lo adivinaron, alrededor del 25 de abril de 2025. ¡Qué casualidad! ¿Coincidencia? ¿Casualidad? ¿Un simple error de cálculo? No lo sé, Rick, parece falso. Demasiadas coincidencias empiezan a oler a conspiración. Y ahora viene el plato fuerte, la joya de la corona, el chisme que lo cambiará todo. Fuentes cercanas a la producción de una nueva serie turca, cuyo nombre aún no se ha revelado al público, y que por supuesto se mantiene en el más absoluto secreto, han filtrado información confidencial sobre que los protagonistas de esta misteriosa producción serían, redoble de tambores, adivinaron, Can Yaman y Demet Özdemir. La serie, según estas fuentes anónimas, sería una comedia romántica ambientada en Italia, lo que encajaría perfectamente con la residencia actual de Can y con la imagen del Latin Lover que ha cultivado en los últimos años. Un retorno a la comedia romántica. Un regreso a sus raíces. Además, y esto es aún más sospechoso, esta supuesta nueva serie se estaría preparando con un secretismo absoluto, digno de una misión de alto riesgo. Los castings se están llevando a cabo con una discreción extrema. Los actores y actrices que participan en las pruebas deben firmar contratos de confidencialidad draconianos y los guiones se están manejando bajo 7 llaves, como si fueran documentos clasificados de la NASA. ¿Por qué tanto misterio? ¿Acaso quieren evitar que la noticia se filtre antes de tiempo y arruine la sorpresa? ¿O es que están escondiendo algo aún más grande? Y hablando de sorpresas, ¿qué podría ser ese bombazo que nos prometen, que nos insinúan, que nos venden a bombo y platillo? Aquí es donde entramos en terreno pantanoso, en el reino de la pura especulación salvaje, así que tomen todo lo que voy a decir a continuación con pinzas de cirujano y una buena dosis de escepticismo. Algunos fanáticos, los más optimistas y soñadores, creen que podría tratarse del anuncio oficial de la serie, con un tráiler espectacular que nos deje a todos boquiabiertos, que nos haga saltar del asiento y que nos obligue a volver a ver Gerkencicus por enésima vez. Otros, los más románticos y empedernidos, piensan que podría ser algo mucho más personal, como un compromiso formal, un anuncio de boda inminente o incluso, una boda secreta celebrada en la intimidad. Sí, ya sé, suena descabellado, suena a delirio colectivo, suena a fantasía adolescente. Pero recuerden que en el mundo del espectáculo, en el universo de las celebridades, todo es posible. Y si hay algo que hemos aprendido de las telenovelas turcas, es que el amor puede surgir en los lugares más inesperados y de las maneras más sorprendentes. Pero volviendo a la cruda realidad, al terreno de lo tangible y verificable, ¿qué tan probable es que todo esto sea cierto? La verdad es que no lo sabemos a ciencia cierta. Podría ser una campaña de marketing muy bien orquestada, una estrategia publicitaria magistralmente diseñada para generar expectación, para revivir el interés en la pareja Candem y para asegurarse de que sigan siendo relevantes en el panorama mediático. Podría ser una estrategia astuta para aumentar las visitas a sus perfiles en redes sociales, para conseguir más seguidores y para generar más ingresos publicitarios. O simplemente podría ser un error, una coincidencia, una ilusión colectiva de un fandom desesperado.
Ado que anhela verlos juntos de nuevo. Pero, ¿saben qué? Yo en el fondo de mi corazón chismoso prefiero creer que hay algo más. Prefiero pensar que Can y Demet, a pesar del tiempo que ha pasado, a pesar de la distancia que los separa, a pesar de sus respectivas carreras profesionales, siguen sintiendo algo especial el uno por el otro. Prefiero creer que el 25 de abril de 2025 nos espera una sorpresa mayúscula, un anuncio que nos hará vibrar de emoción, una noticia que nos tocará el corazón y que nos recordará por qué nos enamoramos de ellos en primer lugar. Ahora, antes de que me digan que estoy viviendo en un mundo de fantasía, que me he tragado todas las telenovelas turcas habidas y por haber y que necesito urgentemente un psicólogo, déjenme aclarar que soy plenamente consciente de que todo esto son solo rumores, especulaciones y teorías sin confirmar. Pero como buena chismosa que soy, no puedo resistirme a la tentación de imaginar las posibilidades, de explorar las diferentes hipótesis y de compartir mis elucubraciones con ustedes. ¿Y ustedes, mis queridos amigos, qué piensan? ¿Creen que hay algo de verdad en todo esto? ¿O es solo humo y espejos, una cortina de humo para distraernos de algo más importante? Quiero saber sus opiniones en los comentarios. Los leo con avidez. Y hablando de comentarios, no se olviden de dejarme sus predicciones más alocadas, sus teorías más descabelladas y sus deseos más profundos sobre qué creen que pasará el 25 de abril de 2025. Anuncio oficial de la serie con tráiler explosivo. Compromiso público con pedida de mano de ensueño. ¿Boda secreta en una isla paradisíaca? Los leo a todos. Quiero saber qué opinan. En resumen, el rumor de que Can Yaman y Demet Özdemir tienen un bombazo preparado para el 25 de abril de 2025 está causando un furor incontrolable en las redes sociales, está incendiando los foros de fans y está generando un debate apasionado en todos los rincones del mundo. Aunque no hay ninguna confirmación oficial por parte de los interesados, una serie de señales intrigantes y filtraciones misteriosas apuntan a un posible reencuentro profesional, y quizás personal, de la pareja que conquistó nuestros corazones en Erkencikus. La expectación es máxima, la ansiedad es palpable y el fandom de Can Dem está más vivo que nunca, esperando ansiosamente que se cumplan sus sueños más anhelados. Bueno, mis chismosos, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté investigando, analizando y compartiendo esta información explosiva con ustedes. Gracias por verme. Ahora sí, antes de despedirme definitivamente, quiero animarlos a que dejen sus comentarios sobre todo lo que hemos hablado hoy. ¿Creen que Can y Demet volverán a trabajar juntos en una nueva serie? ¿Les gustaría verlos como pareja en la vida real? ¿Creen que el amor puede resurgir de las cenizas? Quiero saber sus opiniones sinceras. Y por supuesto, no se olviden de darle un like a este vídeo si les gustó, compartirlo con todos sus amigos fans de Can Dem y con los que no lo son también, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo incondicional es fundamental para que pueda seguir trayéndoles el mejor contenido sobre el fascinante mundo del espectáculo turco. Hasta la próxima, y que el chisme los acompañe siempre. Adiós, mis chismosos.